Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos ahora la siguiente mesa de debate que versará de un tema de radiante actualidad, que es la innovación tecnológica y digital en salud. Estamos en un mundo cada vez más y más conectado y, lógicamente, los pacientes también lo están. Ya empezamos a ver estudios que nos dicen que aproximadamente 2/3 de los pacientes ven beneficios en la telemedicina, ven también beneficios en tener acceso a la historia clínica electrónica, porque eso además les empodera y les permite tomar mejores decisiones. Y no solo eso, sino que además están a favor de que esa historia electrónica clínica se comparta. Es decir, un mundo cada vez más y más digital para los pacientes. No obstante, claro, no todos son noticias buenas, también tenemos retos, tenemos miedos, la gente se pregunta por la seguridad del dato, la regulación. Bueno, de todo eso y mucho más no voy a hablar yo, que soy la moderadora, sino que tenemos aquí 3 grandes expertos que representan a 3 grandes compañías que están haciendo importantes innovaciones en el mundo de la salud, orientada a mejorar la experiencia del paciente y también la mejora del sistema sanitario. Voy a hacer una breve introducción de todos ellos, aunque probablemente ya les conoceréis. En primer lugar, tenemos a Santiago de Torres. Hola, Santiago. ¿Qué hay, María? Santiago es presidente ejecutivo de Atris Health. Es médico y desde hace una serie de años está muy involucrado en todo lo que tiene que ver con innovación en tecnologías de la información, biotecnología y ciencias de la salud. Ha ejercido importantísimos cargos públicos en ni más ni menos que en 4 ministerios, siendo 2 de ellos los de Sanidad y los de Asuntos Sociales. También forma parte de diversas asociaciones y fundaciones, no las voy a mencionar todas porque son muchas, pero sí me voy a mencionar 3, que son la Junta Directiva de ASD, Asociación de Salud Digital, y la de ASEBIO, Asociación Española de Empresas de Biotecnología, y también no solamente en temas de sanidad y más profesionales, sino también es, por ejemplo, patrono del Museo del Prado. Bienvenido, Santiago. Tenemos también a Germán Gutiérrez. Hola, Germán. Germán trabaja en Medtronic, donde es director de la División de Soluciones Integradas de Salud para España y Portugal y también director de Salud Digital e Innovación para Europa, Oriente Medio y África. No solo eso, sino que también actúa de coordinador en una serie de proyectos muy emblemáticos, de consorcios del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, relacionados con el uso de datos y de inteligencia artificial en salud. Es ingeniero con más de 30 años de experiencia en tecnología médica. Y tenemos también a Fernando Aliño. Hola, Fernando. Hola. Fernando trabaja en Microsoft, donde es director de Gobierno Regional y Sanidad. Tiene una dilatada experiencia ejecutiva, ya que antes de trabajar en Microsoft estuvo en Hewlett Packard y en Gartner. Es también ingeniero industrial en este caso, pero se define como una persona apasionada por el poder de transformación de la tecnología y cómo la tecnología puede ayudar a las personas. Como veis, tenemos un panel excelente de expertos, así que vamos a ellos, vamos a darle la palabra a los expertos. Santiago, vamos a empezar por ti. Atris Health, ¿te ayudo con...? No. Sí, esto sí. Atris Health es una compañía relativamente joven, pero muy exitosa, además ya cotizada en el mercado continuo. Para mí lo más importante es que estáis transformando la manera de trabajar en sanidad. ¿Podrías contar a la audiencia un poquito más sobre Atris y lo que estáis haciendo? En 5 minutos, ¿no? Máximo. Vamos allá. Telegráficamente, titulares sería casi. Sí. La verdad es que cuando uno escucha y oye en tantos foros en los que participamos cómo el sistema de salud de nuestro país, público-privado, está en un momento de difícil sostenibilidad o la difícil accesibilidad de los pacientes a los recursos, o el incremento del coste y lo que representa, y el envejecimiento de la población y lo que ello impacta sobre los costes sanitarios, uno piensa que ante esta situación que describimos a veces un poco, catastrófica, por suerte disponemos de algo que no teníamos hace unos años, que son las nuevas tecnologías, que nos dan miedo, sí, pero nos dan soluciones. Yo soy de los que creo que tenemos que ser, yo soy optimista, pienso que el uso de los datos bien utilizados, un dato no dice nada, muchos datos curan. El uso del Big Data, el uso de la IA ahora y la generativa que viene. Todo esto, la nube, son unas herramientas de las que no disponíamos hace nada y disponemos de ellas. Y eso nos va a permitir hacer al sistema más sostenible, no nos quepa la menor duda, más accesible, no nos quepa la menor duda, nos va a permitir democratizar mucho más el acceso a la salud, a los servicios de salud, y nos va a permitir hacer algo que hasta ahora era imposible, que es reequilibrar
los déficits que tenemos de especialistas y compensar donde hacen falta unos en relación a otros. Y eso en ATRIS lo estamos haciendo. ATRIS es una compañía que se creó hace 8 años, efectivamente. Somos 2.400 profesionales en 7 países. Y, por ejemplo, contaba antes que en Chile todo lo que tiene que ver con la teleradiología, la telecardiología, nosotros tenemos el 90% de la cuota de mercado, público-privado, lo hacemos todos nosotros. Cuando una profesional, un paciente de Atacama tiene un problema, a través del cloud, un neumólogo de ATRIS en Santiago de Chile lo atiende, ¿no? Entonces, nos dedicamos a diagnóstico online, mucho, diagnóstico de precisión, tenemos laboratorios de genética, de genómica, de molecular, lógicamente. Nos dedicamos mucho a la oncología, tenemos oncología médica. Yo creo que debemos ser la primera empresa de oncología médica en España, tenemos más de 90 oncólogos, en una plataforma, trabajando, asesorando, diagnosticando, tratando. Tenemos radioterapia de single dose con los últimos Trubin. Tenemos mucha medicina nuclear, que es, por cierto, uno de los elementos o sectores que más están creciendo en estos momentos, ¿no? Y tenemos una línea muy importante de prevención de riesgos laborales, porque yo soy de los que creo que el sistema sanitario será más sostenible cuanto más hagamos en prevención. Cuanto antes diagnostiques a un paciente una fase seminal de una hipertensión y puedas pararlo cambiando estilos de vida, no habrá una hipertensión crónica ni acabará haciendo un infarto. Por consiguiente, hay que invertir mucho más en prevención de lo que invertimos, y la IA, eso nos va a permitir trabajar en prevención, ahorrando costes, haciendo que la gente no evolucione en patologías que luego se cronifican y disparan el gasto sanitario. Por tanto, lo que en ATRIS hacemos es, cogemos las tecnologías, tenemos un gran equipo de tecnólogos, claro, trabajamos a los 2 lados del Atlántico, estamos en Perú, en México, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Portugal y España. Intentamos que la tecnología, con el paciente siempre en el centro. El año pasado atendimos a 8 millones de pacientes, nosotros atendimos el año pasado. 8 millones. Diagnosticando, informando, lo que ustedes quieran. Y la tecnología nos ha permitido mejorar tiempos de atención, estamos reduciendo listas de espera en Chile también. Yo creo que las nuevas tecnologías, humanizándolas y utilizándolas bien, son una oportunidad inmejorable para poder ir reduciendo los problemas que los sistemas de salud tienen. Y es lo que ATRIS hace. Tecnología, paciente en el centro siempre, buenos médicos. Nosotros tenemos en el cloud casi 1000 médicos trabajando. Yo creo que el futuro pasa por aquí. La tecnología no tiene barreras y puedes usarlas donde quieras y como quieras. Y es lo que hacemos en ATRIS. Titulares. Muchísimas gracias. Sé que no es fácil describir una empresa como ATRIS en 5 minutos, pero te agradezco que hayas cumplido el tiempo. Germán, en tu caso, Medtronic es la compañía más grande en el mundo de tecnología médica. A pesar de ello, siendo líder en esto, hace unos 10 años os metéis en una nueva aventura que es la de soluciones integradas en salud. Me gustaría que explicases, por favor, a la audiencia qué es esto de soluciones integradas y por qué os metéis y algún ejemplo. Yo creo que lo que mejor lo va a explicar es si tienes algún ejemplo de lo que es una solución. Muy bien, pues muchísimas gracias, María. Efectivamente, Medtronic es una grandísima compañía de tecnología médica, pero hace aproximadamente 10 años pues la compañía decidió replantearse si realmente se podían transformar las organizaciones sanitarias solamente vendiendo tecnología médica. Y nos dimos cuenta de que realmente no. Ese fue el germen de la creación del departamento de la unidad de negocio de Integrated Health Solutions, que básicamente lo que hace es identificar, diseñar, ensamblar y vender proyectos y servicios dirigidos a la transformación de organizaciones sanitarias. Esto es muy importante porque realmente la tecnología por sí misma tiene un potencial transformador, pero si realmente eso no se ensambla adecuadamente con el conocimiento, la reingeniería de procesos, sistemas de información, etcétera, etcétera, si no se hace ese ensamblaje adecuado para realmente obrar la transformación, esa transformación es muy complicada, incluso muchas veces imposible. Algunos ejemplos de todo esto, rápidamente nos dimos cuenta de que Medtronic podría operar en 2 áreas fundamentales. Un área es la mejora de los recursos de organizaciones en el sistema hospitalario, como puede ser un departamento de cardiología, un bloque quirúrgico, pero también cómo realmente se podía transformar el viaje del paciente para, no solamente en su paso en el hospital, sino esa trayectoria que tiene que tener el paciente desde la
identificación de su condición, la prehabilitación antes del tratamiento hospitalario, el alta temprana, etcétera, etcétera. Yo creo que un ejemplo muy bonito de lo que significa la transformación de la organización sanitaria es, por ejemplo, el del bloque quirúrgico. El bloque quirúrgico, y yo creo que muy en conexión con las listas de espera quirúrgicas que tenemos ahora mismo, que están pues, creciendo en muchas comunidades, el bloque quirúrgico es una organización muy compleja. El bloque quirúrgico pues tienes un hospital de tamaño universitario, pues 50, 60 quirófanos, un conjunto de profesionales que tienen que estar adecuadamente coordinados, una planificación adecuada, una programación adecuada, y esto sin la ayuda de la tecnología, pero también con el adecuado enfoque de la organización es muy complejo de hacer. Y hay un ejemplo muy bonito que es el de los aeropuertos. En los aeropuertos pues también tienes slots, como lo tienes en el bloque quirúrgico, que los slots son los propios quirófanos, y ahí todo funciona. Todo funciona porque hay una organización muy orientada a sacar realmente el rendimiento y la eficiencia de cómo tiene que funcionar un aeropuerto. Pues de la misma forma, un bloque quirúrgico se tiene que plantear con esas mismas premisas. Necesita sistemas de información, obviamente, necesita sistemas de información potentes, pero no solamente sistemas de información. Tienes que hacer la adecuada gestión del cambio de los profesionales, tienes que hacer la reingeniería de los procesos clínicos, tienes que conjugar una serie de ingredientes, las salsas, para que aquello realmente al final funcione. Y realmente es muy, yo creo que muy potente el ejemplo de cómo en aquellos hospitales donde toman esta transformación del bloque quirúrgico como un proyecto de transformación, realmente la lista de espera quirúrgica se reduce. Otro ejemplo que también me gusta mucho es el ejemplo de la hospitalización domiciliaria. En la hospitalización domiciliaria, pues hay muchos hospitales con hospitalización domiciliaria, es decir, el paciente está hospitalizado, administrativamente hospitalizado en su casa, y se ha demostrado muchísimos beneficios alrededor de la hospitalización domiciliaria en cuanto a experiencia de paciente, en cuanto a reducción de infecciones, resultados clínicos estupendos, pero tiene una gran limitación la hospitalización domiciliaria, y es que si tú quieres aumentar el doble las camas de hospitalización domiciliaria, necesitas el doble de enfermeras, el doble de médicos, el doble de coches, etcétera, etcétera. Y esto es un campo, yo creo que perfecto, para lo que puede significar el potencial de la digitalización de lo que es la hospitalización domiciliaria. A través de un proceso de transformación apoyado en herramientas digitales. No es una transformación digital, es una transformación de cómo se hace la atención apoyado en el potencial de la tecnología digital. Pues en base a eso puedes aumentar de una forma muy significativa el número de camas de hospitalización domiciliarias con los mismos recursos, con una experiencia de paciente muchísimo mejor que la que tendrías sin digitalización, con una capacidad de afrontar distintas patologías que antes era muy complicado de afrontar si no tienes unas determinadas herramientas digitales que favorecen esa coordinación entre profesionales, y yo creo que es un ejemplo estupendo de lo que hace Integrated Health Solutions. Siempre con un enfoque en la escalabilidad de lo que se hace y no con aproximaciones artesanales en lo que es la transformación de una organización sanitaria. Muchísimas gracias, y me ha gustado lo que has comentado al final, lo resumo como que no se trata tampoco de alterar el sistema, estamos digitalizando lo que hay porque eso genera eficiencia y mayor satisfacción del paciente. Muchísimas gracias, Germán. Fernando, en el caso de Microsoft, bueno, hablábamos antes de empresas grandes. En el caso de Microsoft estamos hablando de la empresa más grande del mundo. Además, ahora mismo nos tenéis fascinados con las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, Copilot, etc. Sin embargo, hasta ahora no os veíamos mucho en los foros de sanidad a Microsoft, y haciendo Microsoft lo que hace, no es de extrañar que ya estéis muy metidos y trabajando en proyectos de inteligencia artificial con las administraciones públicas, como es el caso. ¿Nos podrías contar algún ejemplo de lo que estáis haciendo? Por supuesto que sí, y muchas gracias por contar con nosotros en un foro como este, porque es nuestro principal objetivo es explicar, ¿no?, por qué una empresa como Microsoft puede contribuir, pues, a mejorar esta experiencia del paciente teniendo a las personas en el centro.
Entonces, yo voy a empezar hablando un poco de nuestra misión como compañía, que yo creo que esto pues, también deja entrever un poco qué papel podemos jugar aquí. Nuestro negocio es un negocio de plataforma. Y las plataformas básicamente es facilitar todos los componentes tecnológicos necesarios para resolver algún tipo de problema, o bien de negocio, o algún problema de, pues en este caso, de la sanidad, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Y en esa naturaleza de negocio, cuando vamos a nuestra misión, que es empoderar a las personas y a las organizaciones a conseguir más. Por tanto, entendemos que nuestra responsabilidad aquí no solamente es el facilitar soluciones, sino también tejer las alianzas adecuadas para que los que saben del negocio sanitario se puedan apoyar en esta tecnología para resolver esas problemáticas, ¿vale? Por tanto, nuestra capacidad para crear alianzas en este entorno es muy relevante. También creo que hay un dato que me gustaría compartir, que es que la vertical de negocio de Microsoft donde más se ha invertido en los últimos 3 años es en la parte de sanidad. 6.000 profesionales se han incorporado en los últimos 3 años desde la pandemia. Incluso perfiles clínicos, como hablaba, ¿no? Que al final hay médicos que trabajan en la nube y esto es así. Entonces, para que también yo creo que nos vayamos a un terreno práctico y entendamos pues, qué papel ya estamos jugando, ¿no? Como negocio de plataforma, como estoy diciendo, podemos intervenir en este viaje de experiencia del paciente en las diferentes fases, ¿no? Y voy a coger como 4 civic moments, ¿no? De momentos AHA, donde el paciente pues, intentamos proporcionar algún tipo de solución que mejore su experiencia y también ayude a desahogar el sistema. En primer caso, yo me voy a situar en un momento de prediagnóstico, ¿no? ¿Dónde estamos focalizando nuestros principales esfuerzos y nuestra mayor capacidad de innovación recientemente? Pues es en el ámbito de genómica, ¿vale? La secuenciación del ADN de las personas que nos puede ayudar a prevenir, a personalizar los tratamientos. Sin darnos cuenta ya estamos mejorando esa experiencia de un paciente. En el momento en el que nosotros dotamos de capacidades de inteligencia artificial, almacenamiento, visualización de los datos, tratamiento, que haya soluciones de análisis genómico integrado dentro de nuestra nube, estamos dando pues, muchísimo valor a lo que entendemos que es posteriormente pues, toda la cadena, ¿no? Aquí hay un ejemplo que además es reciente y yo creo que es una referencia europea de la cual estamos muy orgullosos, que es con Sanitas, en el que tenemos previsto, ellos han decidido contar con Microsoft para esto, para utilizar nuestra plataforma para secuenciar 25.000 genomas. Para que nos hagamos una idea, esto en Europa pues todavía no tenemos este volumen como ejemplo, ¿no? Si ya nos vamos a un siguiente estadio de esta experiencia del paciente, es el momento en el que voy a pedir una cita. Si yo voy a pedir una cita, lo primero que tenemos que pensar es, bueno, ya tengo algún tipo de síntoma, y si la inteligencia artificial puede ayudarme a no tener que pasar por atención primaria con el colapso que tenemos y me hace una derivación temprana o me sugiere ya la prueba adecuada para la sintomatología que yo tengo. Esto a priori parece sencillo, ¿no? Ciencia ficción. Pero lo que quiero comentar con esto, y además los aspectos que hay que tener muy en cuenta, es que ningún proceso de estas características está desatendido. Es decir, la inteligencia artificial puede jugar un papel en todo esto, pero los clínicos siempre tienen algún tipo de intervención. La inteligencia artificial generativa nunca se utiliza como se puede utilizar la automatización, en la que tú puedes mirar para un proceso como ocurre solo. La inteligencia artificial generativa es un apoyo para un proceso donde existe intervención humana, siempre, por definición, ¿vale? También es importante que haya pues, mucho trabajo en la parte de omnicanalidad, integración en la historia clínica. O sea, hay unas condiciones tecnológicas de base necesarias para que esto ocurra, pero sobre todo la complejidad viene en el proceso. Es que siempre tiene que existir esa intervención clínica, incluso haciendo esta derivación temprana. Sí, esto lo estamos trabajando con un grupo hospitalario a nivel nacional. Si nos vamos también al momento en el que tengo la cita, he ido a atención primaria, entonces, ¿cómo podemos ayudar a una persona que está acudiendo a su cita? Entonces, yo creo que hay un ejemplo muy interesante, también con un grupo hospitalario aquí en España, que estamos ya desarrollando un modelo de transcripción y codificación de todo lo que ocurre en esa cita médica. Básicamente se trata de humanizar la experiencia, que el clínico no tenga que estar, estamos reduciendo alrededor de un 50% del tiempo en las consultas porque se automatiza toda la toma de notas. ¿Vale? Por tanto, además es en un lenguaje que queda claro y además está codificado, es entendible por todos los sistemas médicos. Otro ejemplo que es muy relevante también cuando ya estamos en atención primaria es un caso que y además una referencia pública, hemos realizado con el SERMAS, ¿vale? Que es para el apoyo del diagnóstico de enfermedades raras infantiles.
Esto es una herramienta de apoyo al diagnóstico e insisto en el punto de que siempre es el clínico el que toma las decisiones, el que diagnostica, pero de algún modo esto lo que pretende ayudar es a localizar, o al menos en base a una sintomatología, haber detectado posibles enfermedades raras que pudieran estar obviándose en un primer estadio y que posteriormente pueden derivar en gran frustración, tanto para el sistema como sobre todo para la persona, ¿no? Para que nos hagamos una idea del grado de uso, en el mes de mayo esto se está utilizando, ha habido unas 550 consultas, de las cuales 120 consultas a la herramienta, ¿vale?, que se llama ChatGPT o SerMasGPT, ¿vale?, y 120 consultas han sido, digamos, en casos reales. Cuando hay una herramienta de estas características siempre despierta la curiosidad, pero podemos saber también por el comportamiento que existe en la herramienta que pues, son casos reales y de los cuales pues, se están produciendo detecciones tempranas en un porcentaje alto de los casos, ¿vale? Y no quisiera olvidarme de que cuando, por ejemplo, ya estamos imaginaos que ahora estamos en un hospital, ¿vale? Tenemos que ir dando paso a otras preguntas, pero bueno, pues te dejo que termines esta parte. En un hospital, un ejemplo muy relevante, por ejemplo, con Grupo Rivera, es el asegurarnos que los informes de alta tengan todos los campos rellenos, o sea, que haya un informe completo y que además también tenga el lenguaje adecuado para que una persona sepa realmente, leyendo su informe, qué es lo que le está sucediendo. Entonces, ayuda a disminuir también pues, esa brecha, ¿no?, del vocabulario clínico con el de las personas. Estupendo. Muchas gracias. Me ha gustado ese acompañamiento al clínico y ese acompañamiento al paciente en su viaje. Vamos a iniciar una serie de preguntas donde ahora sí que os voy a pedir, por favor, mucha brevedad, porque así podremos tocar más temas. Yo lanzo preguntas y si me podéis responder con flashes, sé que es difícil, pero vamos a intentarlo. Santiago, empiezo por ti. A los pacientes les preocupa mucho la lista de espera. Has mencionado que estáis haciendo cosas importantes para reducirlas. ¿Nos podrías comentar? Claro, porque la lista de espera no deja de ser un tiempo entre que va a ver a veces a médico de atención primaria, le deriva a un especialista que no puede atender y pasan meses, ¿no? Por ejemplo, dermatología, que es un caso claro que hay mucha lista de espera. Imaginemos que una persona con una imagen dermatológica que es una premaligna y cuando llega al médico especialista a cabo de unos meses ya es más que premaligna, ¿no? ¿Qué se puede hacer o qué hacemos? Yo solo hablo de lo que hacemos, ¿no? Porque pues, oye, con un dermatoscopio haces una imagen y un dermatólogo en la nube la ve y dice, oiga, urgencia real, oiga, no es urgente, no es necesario que vaya al analógico, es un nebus que no tiene mayor trascendencia. Y de esa manera puedes ir reduciendo listas de espera de muchas especialidades, porque en la nube... No llegan a entrar, ¿no?, en la lista de espera. No llegan a pasar al especialista porque un especialista en la nube le ha dicho, oiga, no es más que un nebus, o un fondo de ojo para un diabético que tiene que controlarse cada año. Con IA lo hacemos, con IA ya hacemos fondo de ojo no mediático, pero un oftalmólogo en la nube dice, oiga, está bien el fondo de ojo, que vuelva el año que viene. Si tienes que enviarlo al oftalmólogo analógico, se pone a la lista de espera y lo taponan para gente que tiene urgencia en ver al especialista. El objetivo de todo esto se trata de que los especialistas vean solo patología y no fisiología, para que quede claro. Si tú haces 100 ecocardiogramas, por poner un ejemplo, y resulta que de los 100 hay 20 que son patológicos, los 80 anteriores, oye, yo creo que un técnico puede grabar la película y un cardiólogo en su consulta ver la película, pero no esperar que el paciente se limpie, se levante, se vaya, porque eso lleva tiempo. Y nosotros hemos calculado, un cardiólogo ecocardiografía hace 4 o 5 a la hora, si solo ve la película bien grabada, hace 15 a la hora. Ese es el objetivo. El objetivo es poder tener especialistas que hagan solo la patología y no la fisiología. Y con eso ganamos mucho tiempo, reducimos muchas listas de espera. Muchas gracias, interesantísimo. Germán, tocando otro palo, siempre dices que la tecnología, la innovación en tecnología es fundamental, pero que la tecnología por sí sola no cambia las cosas. ¿A qué te refieres? ¿Y qué más hace falta? A ver, es una muy buena pregunta, pero yo no digo que la tecnología no cambie las cosas. Yo creo que la tecnología tiene un tremendo por sí sola potencial transformador. Y para que realmente se cumpla ese potencial transformador, hace falta arroparla con toda una serie de actuaciones, tanto desde el punto de vista de tecnologías complementarias como recursos humanos, conocimientos, sistemas de información, etcétera, etcétera. O sea, al final, donde hay que poner el foco es en qué se quiere transformar y cómo se quieren transformar las cosas. No basta con decir, yo adquiero una tecnología que probablemente tiene ese potencial transformador,
pero si no se le hace ese acompañamiento adecuado, ese ensamblaje completo, lo que se convierte es en un problema para la organización sanitaria. Y al final, o se desarrollan servicios que de alguna forma absorben esa necesidad de transformación de las organizaciones sanitarias, es decir, hacen más fácil su trabajo porque el servicio completo absorbe esa necesidad de transformación, o se ayuda a los profesionales o organizaciones sanitarias a que realmente se les acompañe en ese proceso de transformación. Esto es clave, Sí. porque se pone muchísimo el foco en la adquisición de tecnologías. Es yo creo que un gran pecado de nuestro sistema de compras. Se adquieren tecnologías cuando realmente lo que se tiene que conseguir es desarrollar el potencial transformador que tiene esa tecnología. Entendido, muchas gracias. Fernando, estáis incorporando inteligencia artificial, acompañando al clínico, al paciente, pero me imagino que os encontraréis miedos del otro lado. Sí, y bueno, voy a compartir muy rápidamente pues, los principales miedos que aparecen, ¿no? El primero de todos, y es lo que insistía inicialmente, es ¿esto sustituye al clínico? ¿Esto cómo me va a afectar? ¿Qué percepción va a haber? ¿No? Entonces, yo por un lado decir e insistir, es una herramienta que ayuda. Siempre va a existir un profesional clínico que utilice esta herramienta. Por otro lado, también nunca he escuchado a un clínico quejarse, o al revés, mejor dicho, nunca he escuchado a un clínico que no esté con el deseo de disminuir su carga administrativa, que es para lo que está orientada este tipo de herramientas, sobre todo en estas fases de incorporación inicial. Por otro lado, también nos encontramos con, bueno, y se alucina el modelo, ¿no? Porque cuando usamos a nivel personal el ChatGPT, que es un modelo público, pues también le preguntas algo y dices, bueno, esto falla. Entonces, también decir que cuando tú utilizas esto en un formato empresarial, ya tienes parametrizado un modelo para que tú puedas, digamos, regular el grado de creatividad que pueda tener. El grado de creatividad, si es ninguno, eso no tengo una respuesta correcta sobre esto, no te la doy, ¿vale? O sea, podemos llegar hasta el máximo para reducir el nivel de alucinación, por decirlo así. Otro miedo que surge es ¿qué pasa con mis datos? Esto es información muy sensible, ¿dónde están? ¿Cumplimos con la regulación? Entonces, decir que cuando utilizamos un modelo de un Large Language Model, por ejemplo, en una nube como la de Azure, estamos garantizando que cumplimos el Esquema Nacional de Seguridad. Estamos garantizando que solamente cumplimos con el EU Data Boundary, que solamente tocan manos europeas. Aspectos de privacidad. Tus datos son tus datos. Es decir, esos datos con los que tú nutres el modelo, entrenas el modelo, solamente tú tienes acceso. Esos datos están encriptados. Nadie utiliza ese modelo para dar respuesta a alguna de sus otras necesidades. Esto está en tu tenant, perfectamente securizado, para que tú lo utilices, ¿vale? Y luego también hay aspectos éticos. ¿Y cómo nos aseguramos de que todo lo que estamos haciendo es ético? Entonces, por un lado, ya de base, nosotros cuando trabajamos en cualquier tipo de piloto, ya interviene una parte ética en la solución, donde estamos evaluando, según una serie de principios de explicabilidad, transparencia, que tenemos nosotros ya como propósito y nuestros partners, para garantizar que todo esto cumple con esa expectativa. También hay que decir que cuando tú empiezas con un caso de uso en inteligencia artificial generativa y tienes una batería que a posteriori van a ir llegando, todo esto lo ideal es gobernarlo con una oficina de inteligencia artificial, que estamos viendo varios casos ya, incluso en la administración pública. En ese gobierno, la parte ética también es una pata crítica para garantizar que todo lo que ocurre pues está de alguna forma incluso ya integrado en el propio comité ético en la parte sanitaria, como si fuera exactamente el mismo proceso. Claro. Y esos son los principales miedos. O sea, que contra miedo, gobierno e información. Se nos va acabando el tiempo, yo os haría muchísimas preguntas, pero voy a aprovechar para lanzar algunas, sí, breve, de notas que he ido tomando mientras hablabais. Santiago, has hablado de prevención. ¿Por qué os habéis metido en prevención? Primero porque pensamos que si pudiéramos todos tener una revisión anual obligatoria, aunque no estuviéramos enfermos ni sintiéramos que teníamos ningún tipo de patología, identificaríamos cosas en fase muy seminal que bien atendidas ahorraríamos mucho coste al sistema y a la salud de esa persona mejoraría muchísimo. En España solo es las revisiones laborales que son obligatorias y ahí es donde se puede hacer mucho. Nosotros nos incorporamos allí, adquirimos una compañía porque estamos introduciendo mucha tecnología para automatizar muchos diagnósticos. Pero es tan interesante poder hacer temas genéticos, poder hacer temas cardiológicos a ese nivel donde la persona que va piensa que está sana y le encuentras una hipertensión, una diabetes incipiente, fases seminales de las enfermedades que a tiempo las paras,
recupera la salud y el sistema no se va encareciendo. Y eso es fundamental que lo entendamos. Y la segunda cuestión que yo creo que es capital incidir hoy aquí. Nosotros, los que estamos a este lado de la mesa en este caso, pero yo creo que todo el ecosistema de salud de nuestro país, tenemos un déficit de hacer pedagogía sobre todo esto. La gente piensa que las tecnologías es algo que quitas al profesional y te enfrentarás a una máquina. No es verdad. Los médicos siempre estaremos allí, siempre. Pero ahorraremos tiempo administrativo a los médicos, haremos diagnósticos de más precisión, pero hay que explicar eso. Hay que hacer pedagogía diciendo, oiga, el sistema está, no diré enfermo, está pasando un momento difícil, el sistema de salud. Estas herramientas que están apareciendo son las herramientas terapéuticas para que ese sistema enfermo no enferme más y se vaya curando. Pero tenemos que explicarlo, dar certeza, dar seguridad, dar tranquilidad. Nos quedamos siempre en fases muy seminales de explicar para qué funciona todo esto. Y todos somos corresponsables de no hacer la pedagogía que hay que hacer para que la población general entienda que esto es para mejorar su calidad asistencial y que el sistema no entre en quiebra. Estupendo e importantísima labor la que estáis haciendo ahí en prevención. Como se nos acaba el tiempo, lanzo ya última pregunta a Germán, en este caso, por una nota que tomé cuando hablabas. Mencionaste escalabilidad. Tengo a veces la sensación de que hay muchísimas y cada vez más innovaciones tecnológicas, empresas que están haciendo cosas fabulosas para los pacientes y para el sistema sanitario, pero se encuentran luego con el problema de que eso se queda en un piloto. No sé si vas por ahí o si nos puedes contar qué es tu punto de vista con la escalabilidad y qué hay que hacer para que el problema no exista. Sí. Ahora, en primer lugar, idea fuerza. No hay otro camino que transformarse. Es decir, los retos de la sanidad son tan grandes que la transformación no es una elección, es una obligación. Va a pasar. Si va a pasar, lo que hace falta es acelerar ese proceso de transformación. Y para acelerar ese proceso de transformación no se puede ser artesanal. Yo creo que hace falta ser mucho más metódico en cómo encarar los procesos de transformación. Esto yo creo que es una gran asignatura pendiente de las administraciones sanitarias y las organizaciones sanitarias. Los retos de la transformación son normalmente superiores a lo que cada una por sí misma puede hacer para transformarse o para acelerar en esa transformación. Por eso yo creo que también hay que tener mucho ojo en los pilotos, en las pruebas de concepto. Yo creo que hace falta apoyarse en procesos de transformación que ya se han probado, que están testados, con una metodología clara y con unos recursos y con, digamos, un abanico de recursos que realmente apoyan esa transformación. Y por lo tanto hay que tener compañeros de viaje en la transformación que den garantías, no que sean únicamente pues pruebas de concepto que al final, a la hora de llevarlas a la práctica, pues se convierten en un problema para la organización. Muchas gracias. La verdad es que me encantaría seguir haciéndoos preguntas, pero bueno, hay más mesas, el tiempo era la limitación que teníamos, así que os doy las gracias por haber compartido con nosotros las innovaciones tan importantes que estáis haciendo y por ser ejemplo vuestras compañías y ejemplo vosotros como líderes de lo que se puede hacer por los pacientes y por el sistema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.